Buenos días, profesora. Este es el grupo integrado por Cruz Paredes Dana y mi persona, Ronquillo Tenesaca Wendy. El tema impartido en este video va a ser sobre el incremento diferencial, también sobre la antiderivada y la integral indefinida. Como primer tema tenemos lo que es el incremento y la diferencial. El incremento dice que se refiere a lo que es un cambio o un aumento a una variable, mientras que la diferencial representa el cambio instantáneo en la variable con respecto a otra. El incremento. ¿Qué es el incremento? El incremento es una variable que pasa de un valor numérico a otro. Se dice que es la diferencia que se obtiene restando el valor inicial de un valor final. Un incremento se puede representar por el símbolo, que es como un triangulito, y al lado lleva la X, que podemos observar de aquí. Y también hay otro triangulito con la Y, pero la X se lee delta X y con la Y se lee delta Y. El incremento en delta X se dice que de una variable X es el cambio en X cuando ésta va a decrecer o a crecer, desde un valor hasta un valor. Como podemos observar, la simbología ya antes mencionada es un triangulito que y al lado lleva la X, un triangulito y al lado lleva la Y, perdón, los cuales se los puede llamar delta X o delta Y o como su nombre original, el incremento en la variable de X y el incremento en la variable de Y. Como fórmula tenemos a la delta X, que es igual a x2 menos x1, y a delta Y, que es la función de f de x menos la función original de x. Cuando vaya en la delta Y, cuando encontremos que nos dan un ejemplo, digamos, x3, donde vaya a haber x, reemplazamos por x más delta x, restando su función original, que va a ser, en este caso, x al cubo. Esa vendría a ser su función original. Y cuando tenemos que reemplazar, ponemos que f es igual a x más delta x elevado al cubo. Esa sería la fórmula. Yo les voy a hablar sobre lo que es una diferencial. Una diferencial es aquella variación que sufre una recta tangente cuando la variable independiente x incrementa, es decir, es aquella curva, esa variación que existe al incrementar en la independiente x. ¿Cuál es la simbología de una diferencial? En la diferencial se la va a identificar porque esta va a tener una d minúscula, la d minúscula que podemos observar aquí, con ya sea referente al eje X o Y. Como este es X, se llamaría diferencial en X. Pero como es D minúscula, que significa diferencial, y en el eje Y, se llama diferencial en Y. ¿Cuál es la fórmula de la diferencial? Para la diferencial en Y, nos dice que es la derivada de la función de X. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la derivada? Es decir, nos van a dar una función, la función original. Esa función, digamos que es un x al cuadrado. Entonces, a esta la vamos a derivar. Un tema que ya vimos anteriormente, cuando se aplican las leyes de la derivada, es decir, se baja el número, el exponente, se lo baja y a este exponente le restamos 1, es decir, 2 menos 1, 1. Entonces, ¿cuál es nuestra derivada? La derivada sería 2x con el diferencial en x, que es igual al incremento en x. Como primer ejercicio tenemos lo que nos dan, sea y, que es la función, es igual a x al cubo, y delta x, un incremento de x. Para esto tenemos que calcular 4 puntos. Lo primero que nos piden es delta y, luego la diferencial en y,
Luego de eso, de obtener esos dos resultados, tenemos que delta y menos diferencial de y. Y al final, el valor de delta y menos de y para x valiendo 1 y delta x valiendo 0.02. Como ya antes mencionamos, vamos a utilizar, perdón, un ratito, ya. Vamos a utilizar la fórmula de delta y, que en este caso es f de x es igual. Cuando veamos la x, reemplazamos por x más delta x menos su función original, la función que nos da, que en este caso es x al cubo. Ya. Entonces reemplazamos. F de x es igual a x más delta x al cubo menos su función original, que es x al cubo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del binomio con el número o el exponente, en este caso 3, que es al cubo. Tenemos que delta y es igual al primer elemento al cubo más el triple de x al cuadrado, entre paréntesis delta x más 3x por delta x al cuadrado, más el término de el delta x elevado al cubo, menos su función originaria. Entonces, como vemos, aquí tenemos una simplificación. Podemos simplificar lo que es x al cubo por sus signos. Aquí tenemos que el signo es más y aquí el menos. Entonces se va, teniendo como respuesta 3x al cuadrado, entre paréntesis, delta x más 3x, entre paréntesis, delta x elevado al cuadrado, más delta x elevado al cubo. Ya. Como segundo punto, tenemos lo que es por la definición de diferencial. Nos piden la diferencial en y. Como ya antes mencionado, mi compañera nos dijo que la fórmula para la diferencial es la derivada de f de x por dx. En este caso, la derivada de de x al cubo nos dio 3x al cuadrado por dx, que dx es igual a delta x. Ahora resolviendo la parte 3, que es donde ya encontramos el literal a y b, que nos pedían delta y el diferencial de y. Ahora lo que vamos a hacer es restar. Entonces, la función ya antes dada, que fue, o la respuesta que tuvimos de delta y, 3x al cuadrado por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x elevado al cubo. Le vamos a restar por la diferencial de y, que en este caso es 3x al cuadrado, perdón, por delta x. Entonces podemos simplificar como simplificamos en antes. Tenemos positivo y negativo. Se va, quedando como respuesta 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo. Ahora, como último punto, tenemos el sustituir. Donde veamos x, vamos a poner el valor de 1 y donde veamos delta x, reemplazamos por 0,02. Entonces, con esta respuesta vamos a reemplazar esos valores. Entonces tenemos que delta y menos diferencial de y es igual 3 por 1 por 0.02 elevado al cuadrado más 0.02 elevado al cubo. Esta multiplicación de aquí nos da un valor de 0,0004, el cual le vamos a multiplicar el 3, más la multiplicación que nos dio del cubo, tenemos 0,000008, el cual sumando estos dos valores nos va a dar a un resultado de 0,001208, el cual es igual a 0,001, y esta vendría a ser la respuesta. Como segundo ejercicio en incremento y diferencial, tenemos este ejercicio, el número 2, el cual nos dice que y es igual a 3 al cuadrado, perdón, y es igual a 3 al cuadrado menos 5. Es decir, donde veamos y equivale a lo que es f de x. Por eso es lo mismo.
¿Qué nos están pidiendo? Calcular tanto el incremento como la diferencial en Y. Entonces, como dijo anteriormente mi compañera, el incremento en Y es igual a F por X más delta X, cierro paréntesis, menos la función original. Entonces, donde veamos X, vamos a sustituir por X más delta X. Entonces, 3, que es la función original, por, como vemos X aquí, vamos a sustituir por X más delta X elevada al cuadrado, porque nuestra función nos dice que está elevada al cuadrado. Menos 5. Continuamos. Entonces, ¿qué más nos dicen? Menos la función original. ¿Cuál es nuestra función original? 3x al cuadrado menos 5. Ya, eso lo tenemos listo. ¿Qué podemos observar aquí? Este es x más delta x al cuadrado. Y vamos a aplicar propiedad distributiva con el 3. También nos damos cuenta que producto notable, por lo que directamente como producto notable es un tema que ya hemos visto anteriormente, nos da 3x al cuadrado más 6x delta x más 3 delta x a la 2 menos 5 menos, este menos va a multiplicar a cada término que está dentro del paréntesis, es decir, se cambia el signo, es multiplicación de signos. Por eso queda menos 3x al cuadrado y más 5x. Entonces, aquí se procede a lo que es simplificación de términos. Simplificamos aquí porque son términos semejantes. Y simplificamos menos 5 y más 5. Lo que nos queda un 6x delta x más 3 delta x al cuadrado. Entonces, con los datos dados anteriormente nos están diciendo que x vale 2, porque dice cuando x cambia 2. Pero, ¿qué más nos están diciendo? Que de 2 a 2.5, es decir, que hay un incremento en la variable x. Por eso la variable x es 0,01, porque la diferencia entre 2 y 2,1 es 0,1. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula. Donde veamos x, ponemos 2. Por eso aquí es 6x, sería 6 por 2. Y como es delta x, es 0.1, por eso es 6 por 2 por 0.1 más 3 por delta x, que vale 0.1 a la 2. Al resolver esta expresión nos da 1.23. Esta es la respuesta en incremento en y. Entonces ahora vamos a hallar la diferencial en y. En nuestra siguiente diapositiva podemos observar la diferencial. ¿Qué nos dice la diferencial? Que para hallar diferencial en y hay que hacer la derivada de f de x por dx. ¿Cómo conocemos una derivada? Al principio nos dieron una función. Nuestra función era 3x a la 2 menos 5. Entonces, al derivar esta función, es decir, se multiplica el 2 por el 3 que nos da 6. Y como al derivar nos dice que a este exponente le restamos 1, por eso queda x. Menos 5. ¿Por qué desaparece el menos 5? Porque en una derivada nos dice que cuando el término está independiente es igual a 0. Por eso se queda en 6x. Por eso podemos observar aquí 6x, que es la derivada de f de x de nuestra función original. ¿Qué sigue? Dx. ¿Qué es dx? Dx es igual a incremento en x, como podemos ver en la diapositiva. Es decir, tanto incremento en x como diferencial en x es lo mismo. Por eso podemos multiplicar por 0.1, que era el valor que anteriormente conocimos. Entonces, asimismo, con los datos del anterior, cuando x vale 2, diferencial en x vale 0.01. Al resolver esto dado, nos va a dar 1.2, que es nuestra respuesta. Aquí podemos conocer que casi son similares, tanto la diferencial en y como el incremento en y. Muchas gracias.